Buenas. Antes de comenzar el tema de sistemas lineales, es importante tener algunos ejemplos relativamente físicos o que aparecen en la vida ordinaria y, sobre todo, que den una idea de por qué es importante resolver sistemas lineales grandes, realmente gigantescos. El primer ejemplo así que todos podéis ver en la vida corriente, porque creo que prácticamente todos debéis conducir, es el del tráfico en una ciudad. Imaginaos, este es un esquema simplísimo de una parte de un barrio, de una ciudad en la que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cruces. Pensad siempre en cruces como rotondas porque uno se lía menos y sobre todo porque el flujo del tráfico en una rotonda parece que es más continuo que si uno tiene un semáforo, pero es lo mismo. Tenemos un esquema de, ya digo, una parte muy pequeña de un barrio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cruces, y en esos cruces hay un tráfico, porque hay unas calles que entran o unas direcciones en las que se entra y unas direcciones en las que se sale. Fijaos que es simplísimo, prácticamente, no, en este ejemplo todas las calles son de sentido único, con lo cual es muy fácil de modelizar, y tenemos, por ejemplo, en la rotonda A, se sabe que hay un flujo de tráfico de 20 coches por hora que entran y luego hay otros parámetros que son desconocidos. X1 es un flujo de tráfico en horizontal en esta dirección que sale de A e Y1 es un flujo vertical, bueno, vertical, podríamos decir norte-sur, este-oeste, que entra en la rotonda. Insisto en que esto es súper simple porque todas las calles son de sentido único. Si hubiera doble sentido, pues habría que poner una para el sentido de entrada y otra para el sentido de salida. En B, pues en B hay una y dos elementos, dos direcciones en las que se entra de B y otras dos direcciones en las que se sale. En C solo hay 3 direcciones, se entra con un flujo de 45 que se conoce por la derecha, se sale en la dirección X2 y se entra por la Z2, etc. Y todo esto da un tráfico que queremos conocer. Los datos que sabemos con certeza son estos, 45, 20, 15, 5, 30, que se puede entender como coches por hora, coches por minuto, coches por día, lo que sea. ¿Cómo se regula o qué leyes determinan el tráfico? Pues realmente solo hay una ley que podríamos decir que es la ley de conservación de los coches, que es que los coches ni se crean ni se destruyen, solo se mueven. Esto, en la física de los automóviles, es una de las leyes de Kirchhoff, que es la ley de Kirchhoff de los nodos. Lo que entra es igual a lo que sale. Esta es la ley de Kirchhoff de la corriente, me parece. Como bien sabéis, yo de física no sé absolutamente nada. Pero todo lo que entra en una rotonda sale de la rotonda. En las rotondas no hay ni agujeros negros en los que se cae un coche, ni hay fuentes de coche. Mira, ha aparecido un coche. No. En las rotondas, pues todo lo que entra es lo mismo que todo lo que sale, salvo que haya accidentes o caiga una bomba nuclear, cosa que esperemos que no ocurra. Quien dice rotonda dice cruces, claro. Esta es la única ley que regula la dinámica del tráfico. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya he dicho 6 cruces, por tanto solo hay 6 condiciones para que este tráfico tenga sentido. Por ejemplo, en el nodo A, sabemos que entran 20 por hora por esta calle, salen y entran, así que lo que entra, 20 más I sub 1, 20 más I sub 1, todo el tráfico que entra en A tiene que salir de A, porque, insisto, ni se amontonan coches ni aparecen espontáneamente, es decir, todo tiene que salir por X1. Por tanto, uno se imagina que X1 es una calle más grande que I1, por supuesto, y que la horizontal. ¿Qué pasa en B? Pues en B entran coches con un flujo de X1 y X2, y salen con un flujo de I2 y Z1, así que X1 más X2 es I2 más Z1. Insisto en que aquí todas las calles son de sentido único. Si hubiera calles de doble sentido, pues por ejemplo aquí habría que poner X1, voy a coger una tiza, y si hubiera otro sentido, pues habría que poner este sentido que llamaríamos pues P, y entonces habría que ponerlo aquí, X1, supongo, no, sería de salida 20 más I sub 1 más P sub 1. Etcétera, etcétera, y tenemos una ley para cada uno de los cruces. ¿Cuál es la pregunta? Pues las preguntas son, ¿es posible tener este tráfico? Imaginaos que estoy
programando los sentidos de tráfico de cada calle, pues soy el alcalde, y tengo que decir, bueno, me gustaría que las direcciones de tráfico fueran estas, para empezar, los sentidos de las calles. ¿Tiene sentido esto? Porque si me saliera una solución en la que, por ejemplo, Z3 fuera negativo, pues ya Z3 no es un flujo en esa dirección, sería un flujo en la dirección contraria. Pero yo quería que fuera en esa dirección, con lo cual a lo mejor es que es imposible. O sea, yo me puedo empeñar en poner esta calle de sentido único, pero a lo mejor no tiene sentido, no es razonable. O sea, no es razonable, no puede ocurrir. X3 lo mismo, o en un momento dado llega el verano, hay que hacer obras de mantenimiento y tengo que cortar Z1. ¿Puedo cortar Z1 o tengo que cambiarle el sentido a X3 si quiero cortar Z1? Pues todo eso son problemas que me aparecen y que yo veo en el sistema de ecuaciones, que son ecuaciones perfectamente lineales. Es más, no solo son lineales, sino, si os dais cuenta, los coeficientes de todas las variables son 1. Yo simplemente sumo variables, sumo los flujos. ¿Tiene sentido mi diseño del tráfico? ¿Puedo cortar? ¿Cambia el sentido en alguna de las otras calles si yo corto una calle o limito el flujo? Un sistema lineal perfectamente normal y natural. Otro ejemplo, que los de mecánica seguro que ya conocéis, la estática. Tenemos un río con peces peligrosos, estos son, o si queréis, megapirañas, o son anguilas chillonas. Y alguien quiere cruzar el río, entonces necesitamos hacer un puente. Supongamos que hacemos un puente con esta estructura elemental de pilares, vigas, y esto no sé cómo se llaman. Yo creo que son pilares también, pero no estoy seguro cuando están inclinadas. Esto, las horizontales me dijeron que se llaman vigas. Bueno, pues yo quiero construirlo. Claro, cada viga tiene su peso. Aquí sabemos que las fuerzas que caen, porque la masa total, por ejemplo, son 100 millones de toneladas, miles de toneladas, no sé lo que pesa un puente, me da lo mismo, 100 en las unidades adecuadas, en esas dos pilares. Pero, claro, el problema fundamental de la estática es, yo quiero que el puente, para empezar, esté ahí, es decir, no construirlo y se cayó, ahí va. Pero ¿cómo es que se cayó? Pues porque no había pensado que había más fuerza hacia abajo de lo que aguantaba. O tengo el puente y de repente hace ¡punk! ¿Por qué? Ahí va, porque es que no es estático. El problema de la estática es precisamente ese, que el objeto que tú construyes no sea dinámico. Dinamis, movimiento, estática, quietud. Es decir, yo construyo el puente con estas características y quiero que eso no pase, sino que esté estático, quieto. ¿Cuál es la ley fundamental de la estática? Que la suma de fuerzas sea 0 en cada uno de los nodos. Donde hay suma de fuerzas, tiene que ser 0. Aquí tenemos un nodo, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5, porque estos dos no se cuentan porque estos ya son fijos, esos dos porque están anclados al suelo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos fuerzas horizontales y fuerzas oblicuas. Suma de fuerzas en cada nodo tiene que ser 0, pero la suma de fuerzas en el plano, estamos haciendo un esquema plano, hay parte horizontal, parte vertical, o si queréis tienen dos componentes cada una, porque el plano tiene dimensión 2, la suma de las fuerzas en horizontal tiene que ser 0 en cada nodo, la suma de las fuerzas en vertical tiene que ser 0 en cada nodo. Si el esquema es tridimensional, también tenemos que estudiar las fuerzas en la dirección z si este fuera el eje z. Entonces tenemos 3 coordenadas por cada uno de los nodos. Vamos a poner, por ejemplo, el nodo 4, que es este. ¿Cuáles serían las ecuaciones de la estática? Tenemos que estudiar las ecuaciones en vertical y las ecuaciones en horizontal. En vertical tenemos el 100 garantizado, que sería el peso de todo el puente distribuido en ese pilar, o en el nodo de ese pilar, más esta fuerza, F4, pero solo la componente vertical, así que habría que hacer, perdón, estoy haciendo la vertical, sí, F4 por el seno de 2 pi-tercios, si ese es el ángulo, más F5, que es esta la que corresponde a este brazo, por el seno de pi-tercios, que es este ángulo, y ya no hay más fuerzas verticales, esto tiene que dar igual a 0, y la componente horizontal es F9
F10, y ahora la componente horizontal de esta, que es F4 por el coseno correspondiente, más F5 por el seno correspondiente, toda esa suma tiene que ser 0. Eso solo para el nodo 4. Como tenemos 5 nodos, son 2 por 5, 10, y tenemos 11 fuerzas. Fijaos que 11 ecuaciones, 11 incógnitas, 10 ecuaciones, el sistema, ojo, el hecho de que tenga más incógnitas que ecuaciones no hace que el sistema sea compatible automáticamente. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Es que tiene más incógnitas que ecuaciones. X más Y más Z igual a 1. X más Y más Z igual a 2. Es un sistema con 2 ecuaciones y 3 incógnitas, y esto, si esto es compatible, entonces tenemos un problema, porque entonces 1 sería igual a 2. El hecho de que un sistema tenga más incógnitas que ecuaciones no garantiza que sea compatible. Ojo, este es incompatible. Así que, en cualquier caso, tenemos que estudiar si este sistema es compatible. ¿Qué ocurre si el sistema que nos sale de la estática es incompatible? Que no se puede construir ese puente. Así de sencillo. No tiene sentido. ¿Qué pasa si sale compatible? Pues que sí se puede construir, y si además sale compatible indeterminado, pues hay unas variables que soy capaz de modificar. Incluso podría pesar más, por ejemplo. 2 ejemplos. Creo que en la siguiente clase mostraré el ejemplo más desarrollado que voy a hacer, que es el de la convolución de una imagen, pero eso tendrá que estudiarse dependiendo del tiempo que tenga. Pero aquí ya tenéis 2 ejemplos. Fijaos que un barrio tiene muchísimos más que estos cruces, el tamaño es muchísimo más grande, un puente tiene muchísimos más que estos nodos, y calcular la estática de un puente o de cualquier edificio es complicadísimo, pero son problemas lineales. Nada más. Hasta la próxima clase. Gracias por vuestra atención.